La clase media en Estados Unidos está en peligro de extinción. Los precios astronómicos de los alquileres están empujando a las familias de ingresos medios a la pobreza, mientras que los salarios no suben lo suficiente y las ayudas públicas son insuficientes. En este video, te mostramos cómo millones de estadounidenses luchan por conseguir una vivienda digna y asequible. No te pierdas esta impactante realidad. Millones de personas con ingresos medios no pueden permitirse un alquiler en las principales ciudades debido a la fuerte subida de precios registrada desde la pandemia. Sin aumentos salariales significativos ni ayudas públicas, estos hogares de clase media se están quedando fuera de los típicos barrios de clase media, lo que está desencadenando una reacción en cadena que conduce a la pobreza sistémica y a la persistente desigualdad. En otras palabras, el costo de la vivienda está acabando con la vida de los estadounidenses de clase media, y hoy hemos recopilado varias estadísticas y datos que lo demuestran. Pero antes de continuar, te pedimos que apoyes nuestro trabajo. Y no olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos videos. El sueño americano solía ser casarse, establecerse, comprar una casa y envejecer. Hoy, ese concepto es muy diferente. Y comprar una casa no es algo que todo el mundo pueda permitirse. En los últimos años, han surgido múltiples cargas financieras para los estadounidenses de a pie, como el aumento de la deuda, la escalada de los costos de la vivienda y la inflación galopante. Muchos factores han contribuido al declive de la propiedad de la vivienda y al desplazamiento hacia el alquiler. En la actualidad, casi 43 millones de familias viven de alquiler en Estados Unidos. Se trata del nivel más alto de la historia, y el aumento del número de inquilinos de clase media ha sido asombroso. En los últimos 5 años, el número de hogares que ganan entre $56,000 y $100,000 al año que decidieron alquilar aumentó un 82%, según un informe reciente del Joint Center for Housing Studies de la Universidad de Harvard. Al mismo tiempo, las tasas de vacantes de alquiler son más bajas de lo que han sido desde 1985, y una vez que los inquilinos encuentran vivienda, tienen que pagar el precio. La vivienda típica cuesta ahora unos $80,000 más que hace solo 2 años, y el alquiler medio en EE es más de $1,000 más caro que en 2020. Los alquileres suben una media del 3% anual, según el estudio, mientras que los ingresos de los inquilinos de clase media han disminuido un 9% en la última década. En una entrevista con ABC, el vendedor Robert Gary, de Columbus, Ohio, dice que siempre vivió una cómoda vida de clase media hasta que la pandemia lo cambió todo. Ahora Gary ve cómo su aumento de sueldo palidece en comparación con el aumento del costo de la vida. Vivo de cheque en cheque y apenas lo consigo, dice. Me suben el sueldo y me suben los precios para quitármelo. Según Gary, en diciembre su casero le informó de que su alquiler pasaría de $2,000 al mes a $3,000 a partir de enero de 2023. Un aumento de $240 en un mes era una locura. Lleva el estrés. Ya no le importa a nadie. Las empresas están ahí fuera sacando todo lo que pueden. Cuando le preguntaron si podía permitírselo, el inquilino se lamentó. No con el precio de todo lo demás ahora mismo. Es la mitad de mis ingresos, dijo. Lo único que podía encontrar más barato que esto estaba en barrios en los que no me sentiría seguro. El ritmo al que Gary se vio obligado a abandonar su estilo de vida de clase media le resultó extremadamente chocante. No se parece a nada que haya visto en mis 60 años en Estados Unidos, subrayó, y añadió que ahora tiene que mudarse y quedarse con un amigo hasta que pueda encontrar un lugar que pueda permitirse. Por desgracia, situaciones similares son cada vez más comunes entre los inquilinos de renta media. De hecho, el director gerente del JCHS, Chris Herbert, sostiene que en 2023 la vivienda de alquiler en Estados Unidos es una historia de 2 mercados. Mientras que los inquilinos de rentas altas están encontrando una oferta más saludable de opciones de vivienda. Demasiadas familias que ganan menos de $100,000 al año tienen que elegir entre poner un techo sobre sus cabezas y comida en la mesa, dijo en un comunicado. Según los investigadores, en la mayoría de las áreas metropolitanas del país, la clase media estadounidense gasta en vivienda mucho más de lo que puede permitirse. El estudio destaca que el 21% de los propietarios de vivienda de clase media y el 46% de los inquilinos de clase media en Estados Unidos están moderada o gravemente agobiados por los costos de la vivienda, definidos como el gasto de más del 30% o más del 50% de sus ingresos en vivienda, respectivamente. El auge de los precios inmobiliarios de los últimos años ha puesto el 70% de las viviendas fuera del alcance de los compradores de primera vivienda con ingresos medios, especialmente ahora que los tipos de interés son los más altos en más de una década. Los que tienen capacidad para comprar tienen que ahorrar durante un año más para tener un depósito del 20%, según revelan los datos. Mientras tanto, los alquileres consumen una parte cada vez mayor de los ingresos. En Boston, por ejemplo,
el alquiler medio alcanzó los $3,000 en febrero, un 24% más que hace 3 años. Un hogar necesitaría ganar al menos $118,000 anuales para poder permitírselo. Esto se basa en la definición estándar de asequibilidad, según la cual no se debe pagar más del 30% de los ingresos por la vivienda. Si tenemos en cuenta que en Boston un maestro de primaria gana aproximadamente $68,000 al año y un enfermero diplomado $74,000, podemos hacernos una idea de que la clase media está siendo exprimida. Alquileres medios similares son ahora la realidad en Los Ángeles, con $3,000, y Washington, con $3,000 al mes. La demanda está alimentada por la explosión de la población de la generación del milenio, que está enterrada en préstamos estudiantiles, atrapada en trabajos mal pagados y no tiene ninguna oportunidad en el mercado inmobiliario en este momento. Junto a ellos hay jubilados de la generación del baby boom que optan por mudarse a apartamentos, antiguos propietarios de viviendas que salen de ejecuciones hipotecarias y millones de futuros propietarios que simplemente no pueden acceder a hipotecas en un mercado crediticio tan restringido. Todo el mundo quiere las mismas ubicaciones, ciudades, suburbios con fácil acceso al transporte público y centros urbanos transitables y cercanos a los puestos de trabajo. Sin embargo, el ritmo de construcción de nuevas viviendas ha sido insuficiente para compensar los años en que estuvo prácticamente paralizado. Sencillamente, no estamos construyendo suficientes viviendas de alquiler, asequibles o no, en los lugares que la gente quiere vivir en muchas ciudades. La demanda es tan grande que fácilmente hay suficientes inquilinos con rentas altas para sostener unos precios fuera del alcance de la clase media, por no hablar de los empleados con salarios más bajos y las personas mayores. Y podemos esperar que el desequilibrio entre la oferta y la demanda mantenga los alquileres altos mucho más allá del corto plazo. En definitiva, nos encontramos ante una crisis de asequibilidad de los alquileres, señala Whitney Eager-Opry, investigadora asociada del Harvard Joint Center for Housing Studies. Aunque parezca mentira, hace 15 años, más de 2/3 de las personas que alquilaban un apartamento o una vivienda unifamiliar ganaban menos de $30,000 al año, según el estudio. Pero a partir de 2010, cuando la economía aún sufría los efectos de la quiebra de las hipotecas de alto riesgo, la proporción de inquilinos de clase media aumentó. Ese cambio se produjo cuando el país empezaba a recuperarse del estallido inmobiliario de 2008. Además de las tensiones en los presupuestos familiares de todo el país, la reactivación de la economía elevó los precios de la vivienda a nuevos máximos históricos. Los alquileres también han subido desde la gran recesión en la costa y en ciudades cálidas como Denver y Austin. Esos aumentos han puesto incluso los alquileres fuera del alcance de la mayor parte de la clase media. En 2022, el capital necesario para firmar un contrato de arrendamiento en el precio medio de $4,000 al mes. Apartamento en San Francisco Joffrey superó los $12,000 debido a los requisitos para el primer y último mes de alquiler, además de depósitos de seguridad y una cuota de agente. Por el contrario, desde 2010, no hemos visto un aumento significativo en la construcción de viviendas que podría ser compensado por el tiempo en que prácticamente se detuvo en todo el país. No construimos nada durante la recesión que nos siga atando hoy, dijo André Bueno, fundador de la empresa de inversión inmobiliaria Bueno Group, con sede en Los Ángeles. Si te encuentras en la franja intermedia, no has tenido suerte. El Missing Middle representa a quienes no son lo bastante ricos como para navegar por el actual mercado inmobiliario sin quemarse y, al mismo tiempo, no son lo bastante pobres como para optar a ayudas públicas para la vivienda. No es de extrañar. ¿Por qué nosotros? En las ciudades viven cada vez más ricos que pueden pagar alquileres o cuotas iniciales elevadas y personas con ingresos más bajos que pueden optar a viviendas subvencionadas. Cada año que pasa, los inquilinos de clase media que no pueden optar a una vivienda subvencionada tienen aún más dificultades para encontrar pisos asequibles en el mercado. Los inquilinos necesitan ganar $21,21 la hora para poder permitirse un modesto apartamento de 2 dormitorios en Estados Unidos. Según el National Low Income Housing Council, bastante más que el salario medio nacional por hora de $16 y $0,08. Por eso el 51% de los inquilinos de clase media no pueden permitirse un lugar donde vivir. En la mayoría de las ciudades, los ahorros que solían asociarse a la clase media se han agotado en los últimos años al estancarse el crecimiento salarial. Esto no solo dificulta la permanencia de la gente en la clase media, sino que hace imposible reunir sumas elevadas para alquilar o comprar pisos en la ciudad. Es muy difícil hacer entender a la gente que la crisis de la vivienda asequible no es para los muy pobres, explica la abogada Michelle Dickerson, de la Universidad de Texas, experta en vivienda en la clase media.
Es para personas con buenos empleos que no son lo bastante pobres para acceder a una vivienda subvencionada ni lo bastante ricas para pagar los crecientes precios de la vivienda. Una familia que gane $100,000 no puede permitirse comprar una casa en la mayoría de las ciudades de Estados Unidos, dice Dixon. Los analistas de la Universidad de Texas calculan que para criar cómodamente a una familia de clase media hay que ganar unos $300,000 al año. Gracias a la elevada inflación, el estilo de vida de la clase media es cada vez más difícil de conseguir debido al aumento de los costes de la gasolina, los alimentos, la vivienda, los viajes, las matrículas y la atención sanitaria, escribieron. Y aunque estadísticamente se puede formar una familia ganando menos, la mayoría lo hace. No será fácil si tu objetivo es ahorrar para la jubilación, ahorrar para la educación de tus hijos, tener tu propia casa en vez de alquilarla y jubilarte realmente a una edad razonable. En Austin, Texas, la maestra de preescolar Alicia Hasman declaró a ABC que gestionar los gastos cotidianos nunca había sido tan difícil. Vivir por mi cuenta y ser maestra y tener que pagar el alquiler y el coche y otras facturas a final de mes es apretado, dijo Hasman. Lo cierto es que gastar demasiado en el alquiler puede tener implicaciones de largo alcance en la vida de uno que van mucho más allá del estrés de fin de mes. Los hogares de Estados Unidos gastan un 41% menos en comida y un 74% menos en atención sanitaria. Según un estudio publicado por Apartment List, ya son aproximadamente 51 millones los hogares que no ganan lo suficiente para permitirse un presupuesto mensual que incluya vivienda, comida, atención sanitaria infantil, transporte y teléfono móvil. Según expone el estudio, la mayoría de la gente tiene problemas con su vivienda, según subraya Ken Bittencourt, responsable de investigación multifamiliar de Fannie Mae. Si no hay suficientes opciones más baratas, se convierte en una cadena en la que una persona de clase media vive en un apartamento que podría haber ocupado una persona con ingresos más bajos, y así sucesivamente, explica Sidney Bennett, investigador senior asociado de Apartment List. Si falta ese hueco en el medio para la vivienda, se produce una reacción en cadena, y las consecuencias son la pobreza sistémica y unos Estados Unidos cada vez más desiguales, en los que solo los que se encuentran en lo más alto de la cadena económica pueden ser propietarios de sus viviendas y acumular patrimonio a través de las propiedades, mientras que la clase media se vacía. No se trata solo de una crisis de la vivienda y el alquiler, sino del reflejo del desmoronamiento de los cimientos de una sociedad rota. Y nada de lo que hacen nuestros dirigentes mejora las cosas. El colapso financiero que estamos presenciando hoy es un recordatorio de que se avecinan más dificultades para los estadounidenses de a pie, y, por desgracia, parece que el sector inmobiliario será la siguiente ficha de dominó en caer.